profundidad. Hola, bienvenidos una vez más a este canal Yo Discípulo. Hoy vamos a estudiar la lección 14 que se llama Dificultades, Sufrimientos y la Soberanía de Dios. Nos vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias por una lección más de este discipulado. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien obre en nosotros, en nuestros corazones y en nuestras mentes para que podamos entender, que tú nos des el conocimiento y nos reveles tus palabras y tus enseñanzas, Padre, y se puedan hacer una realidad en nuestras vidas, que podamos conocerte más para conocer tu carácter y descansar en eso, ¿no? En que te conocemos y que tenemos fe en todo lo que tú dices y que tú eres soberano y nada escapa de tu voluntad soberana. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a empezar esta lección recordando que ya en la lección 5 vimos algunos versículos relacionados con el carácter de Dios y ahí vimos que Dios, entre muchas otras cosas y atributos, Él es soberano. Él es soberano, que Él gobierna sobre toda su creación, que Él ejerce su autoridad absoluta e independiente y que nada está fuera o escapa de su voluntad. Que Dios puede hacer todo lo que Él desee de acuerdo a su santa voluntad, propósito y naturaleza. Todo lo que sucede se encuentra bajo su control. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice todas las cosas, o sea, las cosas buenas y las cosas malas. Bueno, vamos a empezar leyendo Mateo 16:24. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bueno, aquí Jesús me dice claramente que no puedo ser su discípulo a menos que yo haga el compromiso de seguirle. Y que para seguirle me tengo que negar a mí mismo y tengo que tomar mi cruz. Entonces, con frecuencia, conforme yo le siga, Él hará que me encuentre en circunstancias que me parecerán desagradables y con frecuencia sobrepasando mi capacidad humana para enfrentarlas. El propósito de esta lección es ayudarme a entender el proceso en el cual todas las circunstancias, aun aquellas que parecen insignificantes, ya sean buenas o malas, son permitidas por la voluntad de Dios. Él utiliza todas las circunstancias en su proceso de transformarme en un instrumento honorable y útil, por medio del cual Él pueda cumplir sus propósitos eternos. Bueno, como acabamos de leer aquí en Mateo, pues vemos que Dios dice que Él quiere que le sigamos, pero ¿cómo? Pues negándonos a nosotros mismos y tomando nuestra cruz, ¿no? El otro día escuchaba una canción que decía: ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que adoran al Señor. Y pues nosotros sabemos que esto no es cierto, ¿no? Que sí vamos a tener tristeza, que sí vamos a tener dolor, pero que el sufrimiento no es lo que importa, sino cómo respondemos ante esas circunstancias. Un creyente que no entienda la importancia de la soberanía de Dios, o que no entienda la soberanía de Dios, que Dios está en control de todo, que Dios permite todo, que nada se escapa de su soberana voluntad, pues va a ser muy difícil, y ante estas circunstancias del sufrimiento pues puede responder con enojo, con inculpando a alguien, con autocompasión, o son las personas que dicen pues ay, que el diablo me trae cácaro. O sea, ni el diablo se mueve sin el consentimiento de Dios, ¿no? Y eso pues lo podemos ver en Job, ¿no? Que él fue y le pidió permiso y él le dijo: sí, te dejo hacer
todo, nomás no lo toques a Él. Entonces, nada de lo que pasa está fuera de la voluntad de Dios, y también que todo nos ayuda a bien, nos ayuda a nuestra transformación. Todo es para nuestro bien. Él quiere que lo busquemos, que nos refugiemos en Él, que busquemos su dirección en todas estas circunstancias, y para que nosotros podamos responder pues de una manera adecuada, que a Él le agrade y que nosotros lo podamos glorificar. Pero todo esto, como ya lo hemos dicho en lecciones pasadas, para todo esto tenemos que conocer a Dios. Si no lo conocemos, si no conocemos su carácter, sus atributos, su palabra, pues no vamos a saber que Dios es soberano y que Él está en control de todo, ¿no? O sea, todo esto es su creación, es de Él. Entonces, pues Él puede actuar como a Él le dé o le plazca, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos puntos aquí, y espero que pues al terminar esta lección nos quede bien claro pues lo que significa que Dios es soberano y actúa de manera soberana sobre todas las cosas. Punto número 1. ¿Está Dios en control absoluto sobre todo lo que sucede en el universo y en la tierra? ¿Existe alguna persona o fuerza que pueda de algún modo afectar el poder soberano de Dios? ¿Hace Él siempre lo correcto? ¿Puede Dios hacer el mal? ¿Puede Él cometer errores? ¿Es Dios totalmente digno de confianza? Punto número 2. ¿Está Dios en control absoluto sobre todas las circunstancias y detalles de mi vida? Bueno, aquí hablando sobre el punto número 1, pues sabemos que Dios es creador pues de todo el universo, de toda la tierra. Él es el dueño, Él los creó. Entonces, por lo tanto, pues Él gobierna toda su creación. Él es dueño de toda la creación. Y pues sabemos también que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que Él es un Dios justo y que Él es perfecto, perfecto en todo lo que hace. Y también, ya habíamos visto, que Él es la persona más confiable, en la que más podemos confiar, porque Él no cambia, porque Él es fiel y Él nunca nos va a fallar. Entonces podemos descansar en eso, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que Él gobierna sobre toda su creación. Bueno, ahora vamos a leer algunos versículos. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Salmo 18:30. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Proverbios 21:30. De nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Job 34 del 12 al 16. Ni pensar que Dios comete injusticias. El Todopoderoso no pervierte el derecho. Isaías 46:11. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. Daniel 4:35. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos, ¿no? Entonces, pues sabemos que lo que Él dice, su palabra, todo se cumple. Él es fiel en todo y perfecto. En el punto número 2, pues decíamos que si Dios tenía control absoluto sobre todas mis circunstancias y detalles de mi vida. Sabemos también, pues que así es, que ahora yo soy un hijo de Dios, y también sabemos que Él tiene planes de bien para mí, porque así lo dice su palabra, y que ahora estamos bajo su cuidado.
y pues que todas las circunstancias, como dice Romanos 8:28, para los que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas las cosas obran para bien en nuestras vidas, todas las cosas, sean buenas o malas. Todo lo usa Él para nuestro bien. Entonces, Él tiene control de todas nuestras circunstancias, todo lo que pasa, Él lo permite. Nada sale de la voluntad de Dios, o sea, de su mano. Nada puede escaparse de la voluntad de Dios. Vamos a leer algunos versículos. Hechos 17:25. Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Jeremías 1:55. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Jeremías 10:23. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Entonces sabemos que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió y hizo las obras en las que nosotros íbamos a andar. Él sabe todo lo que va a pasar en nuestra vida y Él tiene un propósito y ese propósito se va a cumplir. Ahora vamos a leer juntos el Salmo 139 del 1 al 16. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Bueno, como pudimos leer, constatar aquí en este salmo, que Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, omnipresente, Él conoce todas las cosas, Él nos conoce y Él nos pensó desde antes de la fundación del mundo y Él tiene un propósito para nuestras vidas y ese propósito se va a cumplir, ¿no? Y Él conoce todas nuestras vidas, nuestros pensamientos, o sea, no podemos escondernos de Él, Él conoce todas las cosas, ¿no? Y Él tiene un propósito, como digo, para nuestras vidas que se va a cumplir y que todo lo que está obrando en nuestro alrededor y todas las circunstancias es para llegar a ese propósito, es para transformarnos y para ser instrumentos útiles para Él. Entonces tenemos que descansar en eso, en que todo tiene un propósito en nuestras vidas, que nosotros estamos a su cuidado, a su resguardo y pues que todo pasa porque Él lo permite y para nuestro bien, para obrar en nosotros
para su propósito. Punto número 3. Dios me dice en su palabra que las dificultades y el sufrimiento deben considerarse una parte normal de mi experiencia cristiana aquí en la tierra. Las dificultades y el sufrimiento no deben ser entendidas como una indicación del disgusto de Dios. Tampoco debo de pensar que sus bendiciones siempre son resultado de mi fidelidad. Dios es amoroso y Él cuida a sus hijos aun cuando ellos estén desagradándole. Bueno, sabemos y dice su palabra que en el mundo tendréis aflicción, que vamos a tener sufrimientos, pero que Él ha vencido al mundo, que debemos de confiar en Él, ¿no? Porque recuerden que nuestra perspectiva de la vida pues es muy diferente a su perspectiva, por eso es que Él quiere transformar, que Él quiere que crezcamos en ver la vida desde el punto de vista, desde su perspectiva. Sí, porque a veces cuando todo está bien, pues sí, alabamos a Dios y le damos gracias. Y ay, es que estoy haciendo todas las cosas muy bien y Él quiere bendecirme. Y no siempre es así. Él ama a sus hijos y Él nos promete una vida llena de paz, de gozo, de abundancia, de bendición. Y no necesariamente es porque nosotros no merezcamos o porque nosotros hayamos hecho algo bien, ¿no? Igual, pues cuando viene la tribulación, el sufrimiento, pues no es que Él nos esté castigando, sino que Él, como es perfecto y Él sabe lo que es mejor para nosotros, pues Él obra de acuerdo a su voluntad para transformarnos a nosotros, ¿no? Pero no es porque nos esté castigando o porque hayamos hecho algo malo. No siempre es así. Él cuida, dice ahí, de sus hijos aun cuando ellos estén desagradándole. Vamos a ver el inciso A. Aquí hay dos ejemplos de creyentes que estuvieron sufriendo pobreza desde la perspectiva del mundo, pero que fueron ricos delante de Dios. Dios no los estaba castigando, más bien fueron pobres temporalmente, de modo que Dios pudo hacerlos eternamente ricos. Nos vamos a ver estos dos ejemplos de estos dos creyentes. Uno se encuentra en Marcos 12, del 41 al 44. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y el otro ejemplo se encuentra en Lucas 16, del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico, y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre, Padre Abraham, ¿por qué estoy sufriendo mucho en este fuego? Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Entonces aquí podemos ver estos dos ejemplos. Recuerden que nosotros tenemos que construir tesoros en el cielo, no aquí en la tierra, ¿no? Inciso B. El apóstol Pablo no vio las dificultades como algo raro. De hecho, la larga lista de dificultades que sigue son cosas que ocurrieron mientras que Pablo estaba en el centro de la voluntad de Dios, buscando complacerle como su siervo.
qué mayor ejemplo que el de Pablo, que pues tuvo mucho sufrimiento, muchas dificultades, y dice él que él se gozaba porque sabía que Dios estaba trabajando en él y que era para su bien, y él confiaba y conocía a Dios. Y siempre, bueno, no siempre pues, pero regularmente cuando estamos en la voluntad de Dios, así como dice aquí con Pablo, ¿no?, que estamos siendo usados por Dios, que estamos dando fruto. Recuerden, Él nos poda para que nosotros demos más fruto. Entonces no debemos de desanimarnos, sino caminar en fe, ¿no? Por vista. Inciso C. Tampoco los otros apóstoles consideraron raras las dificultades ni el sufrimiento. Más porque pues ellos también vivieron con Jesús y vieron todo lo que Él sufrió, y pues que les dijo que también ellos iban a sufrir, ¿no? Entonces, pues ellos veían todo como si fuera de Dios y para su bien, y confiaban en Dios y tenían fe en Dios. Inciso D. Cuando yo me encuentro en dificultades y sufrimiento, tampoco debo tomarlos como cosa rara. Pues como ya vemos, ¿no? Jesús sufrió, los apóstoles sufrieron, igual nosotros vamos a sufrir, Él nos lo dijo, pero nosotros tenemos a Dios en quien podemos confiar, ¿no? Y que sabemos que que Él cuida de nosotros y que todo está bajo su voluntad, y que esos sufrimientos y esas dificultades obran para bien en nuestra vida, para transformarnos cada vez más a imagen y semejanza de Jesucristo. Y entonces, pues que, como decíamos, que no se trata del sufrimiento, no es lo que importa, sino cómo reaccionamos, que tenemos que aprender a reaccionar de manera que agrade a Dios, de manera que nuestra reacción honre y glorifique a Dios, ¿no? Porque, pues a veces podemos no tener dificultades, no tener sufrimiento y gozarnos y estar en paz. Y pues los no creyentes pueden vernos, pero pues dicen, ay, pues sí, pues él no sufre, no le pasa nada, pues claro que así es muy fácil adorar a Dios y darle gracias y estar en paz y en gozo, ¿no? Pero lo importante es que cuando nosotros estemos en sufrimiento, en dificultades, ellos puedan ver, ¿no?, esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Entonces, que puedan ver algo sobrenatural, y entonces sí, pues que podamos testificar de Cristo en nuestras vidas y honrarlo y glorificarlo a Él. Bueno, ahora vamos a leer algunas escrituras sobre estos puntos que acabamos de ver. Primero vamos a leer algunas escrituras que nos hablan sobre las dificultades de Pablo. ¿Sí? Hechos 9, 15 y 16. Insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Segunda de Corintios 6, del 4 al 10. Pablo escribió, más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada pero poseyéndolo todo. Segunda de Corintios 11, del 23 al 27. He sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces.
5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Filipenses 3, del 7 al 11. Pablo escribió: todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses 4, del 11 al 13. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, pues aquí vemos en estos versículos pues muchas de las cosas que sufrió Pablo y nunca desistió, y él fue perseverante, pero porque él confiaba en Dios y se refugiaba en Dios, creía en Dios y lo conocía. Ahora los versículos del inciso C, ¿no? Que tampoco los apóstoles consideraron raras las dificultades ni el sufrimiento. Hechos 5, 40 y 41. Entonces los líderes judíos llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. 1 Corintios 4, del 9 al 13. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo nosotros somos los ignorantes. Los débiles somos nosotros. A nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces aquí también vemos que los apóstoles pues también sufrieron. Entonces ahora, ¿por qué? Pónganse a pensar, o sea, ¿por qué ahora no queremos sufrir nada? Ya viene un sufrimiento, una dificultad y ya estamos con Dios ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces, si Jesucristo sufrió, Pablo sufrió, los apóstoles sufrieron. Entonces, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Él dijo que nosotros vamos a tener aflicción. Pero aquí la cosa es, pues como lo hemos dicho desde un principio, tenemos que conocer a Dios, tener una relación, una comunión personal con Él, íntima, para nosotros crecer en esa dependencia de Él y en esa confianza, y que nuestra fe pueda crecer, ¿no? Y nosotros podamos ser transformados. Y siempre, aunque tengamos, porque a veces sí, pues tenemos tristeza,
pero siempre descansar en que Dios está con nosotros, que Él ve todas las cosas y que todo está obrando para bien en nuestras vidas, para su propósito, para ser instrumentos útiles para Él. Y ahora el inciso D, que decía, cuando yo me encuentre en dificultades y sufrimiento, tampoco debo tomarlos como cosa rara, ¿no? No sorprendernos, porque mucha gente también dice, ay, sí, pues tú crees en Dios y eres creyente y pues no sales de una para entrar a otra y muy contento, pues ¿por qué no? Y la gente se sorprende. Entonces vamos a leer los versículos que se relacionan a este punto. Hechos 14:22. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Filipenses 1:29. A ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Segunda de Timoteo 1:8. Con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Segunda de Timoteo 3:12. Serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:20 y 21. Si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Primera de Pedro 4, del 12 al 16. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Punto número 4. Dios permite las dificultades y sufrimiento típicamente por una o más de las siguientes razones. 1. Para desarrollar carácter en mi vida. Recuerden que hemos dicho que las aflicciones, el sufrimiento, o sea, por medio de la poda, Él transforma nuestro carácter. Por la poda nosotros damos más fruto, llevamos más fruto del Espíritu, que es el carácter de Jesús. Entonces, muchas dificultades y sufrimientos, Él las permite en nuestra vida para desarrollar el carácter de Jesús en mi vida. Punto número 2, como resultado de mi propia desobediencia, negligencia o descuido. Pues para disciplinarnos, ¿no? La palabra dice que Dios al que ama disciplina. Y a veces sí, pues si nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos en desobediencia, pues Él va a permitir, ¿no?, que nos venga alguna dificultad o sufrimiento como resultado de esa desobediencia, ¿no? Y para disciplinarnos. Punto número 3, para enseñarme. Punto número 4, para ayudarme a entender las necesidades de otros. Porque a veces, pues nosotros no tenemos esa empatía con los demás, pero si nosotros atravesamos por situaciones, por sufrimiento, por dificultades, pues a lo mejor si alguien más pasa por lo mismo, pues nosotros podemos tener esa empatía, podemos ser más misericordiosos con esas personas. Y punto número 5, para hacer que mi vida llegue a ser una bendición para los demás. Inciso A. Dios usa el sufrimiento y las dificultades para desarrollar carácter en mi vida y para transformarme en un instrumento útil en sus manos. Solo Él sabe cuáles influencias y circunstancias le permitirán bendecirme mejor y usarme para lograr los propósitos que Él ha elegido para mí en el tiempo que me quede aquí en la tierra. Inciso B.
Algunos sufrimientos son ocasionados como resultado de mi propia desobediencia o descuido. Aún así, Dios es fiel y amoroso y usará mi situación para enseñarme. Por ejemplo, si descuido mi dieta, probablemente voy a tener problemas de salud. Bueno, aquí sobre el punto, el inciso A, aunque decíamos que Él utiliza el sufrimiento y las dificultades para transformar nuestro carácter, para poder ser instrumentos útiles en sus manos. Sabemos que Dios conoce todas las cosas, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que si nosotros cedemos nuestra voluntad y nos rendimos a su señorío, y pues le vamos a abrir todas las puertas de todos los cuartos de nuestra casa, de todos los aspectos de nuestra vida, y Él sabe perfectamente qué es lo que quiere trabajar en nosotros y qué es lo que tiene que limpiar para que nosotros podamos ser de bendición, para que podamos ser instrumentos útiles para Él, para que se cumpla su propósito en nuestras vidas, ¿no? Entonces, Él nos va a ir transformando a medida que nosotros pues somos obedientes y vamos a ir creciendo espiritualmente. Vamos a leer Romanos 5, del 2 al 4. En nuestros sufrimientos sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Santiago 1, 2 al 4. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos, maduros e íntegros, sin que les falte nada. Hebreos 5, 8 y 9. Hablando de Jesucristo. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Primera de Pedro 4, del 12 al 16. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Y sobre el inciso B, que algunos sufrimientos son ocasionados como resultado de nuestra propia desobediencia o descuido, ¿no? Pero que aún así Dios es fiel y Él nos ama y usará todas las situaciones para enseñarme algo, para obrar en nuestras vidas. Y pone ahí el ejemplo de la dieta, ¿no? Pues por ejemplo, a veces nosotros, por nuestra desobediencia, o sabemos que tenemos que hacer algo o que tenemos que dejar algo, pero somos desobedientes o lo dejamos. No, pues sí, después, ¿no? Como yo. Voy a poner mi ejemplo. Pues nosotros sabemos que somos tentados desde nuestra propia concupiscencia, como yo les decía. Yo antes tomaba mucho y pues antes de la pandemia yo me empecé a moldar al mundo, sabía lo que tenía que hacer para no seguir cayendo en eso, tenía que apartarme pues de esas situaciones, pero sí lo dejaba para después o no pasa nada, pues, pero yo sabía, Dios ya me había hablado y yo sabía que lo tenía que hacer, pero pues no me daba la gana y entonces pues yo seguía cayendo y hasta que pues Dios me disciplinó en la pandemia, me mostró y pues como dice su palabra, Dios al que ama disciplina, ¿no? Y pues sí, por esa desobediencia, pues yo llegué a sufrir situaciones, dificultades, cosas que Dios permitió porque yo estaba pues en mi maldito plan y estaba siendo desobediente, entonces Dios permitió pues algunas pruebas y algunas situaciones, pero hasta que Él me disciplinó. Pero pues lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos, o sea, a hacer su voluntad y agradarlo a Él, no sin que nos tenga que estar diciendo, como cuando los papás, por ejemplo, la mamá te dice, ¿no? Todas las mañanas, tiendes tu cama, y vamos y tendemos la cama.
y luego otra vez, al día siguiente. Tiendes tu cama. Pero lo que ellos quieren es que nosotros aprendamos a que sin que ellos nos estén diciendo, tiende tu cama, que tú tiendas tu cama, que tú te levantes, te cambies, tiendas tu cama, que no te tengan que estar diciendo, ¿no? Pues eso cansa, digo que aunque a Dios no, pero Él también quiere que nosotros aprendamos que es un proceso, que tenemos que ir creciendo y que tenemos que ir aprendiendo, madurando, que aprendamos a andar en su voluntad, ¿no? Y si nosotros estamos permaneciendo en Él, y estamos siendo obedientes, pues todo esto se va a ir dando, ¿no? Entonces, sí, pues tenemos que aprender a ser obedientes, a no llegar hasta que pasa una consecuencia o hasta que nos disciplina, ¿no? Con firmeza. O sea, que nosotros seamos obedientes y cedamos a nuestra voluntad. Vamos a leer 1 Corintios 11, del 27 al 34. Pablo escribió: cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero sí nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Hebreos 12, del 6 al 11. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz, para quienes han sido entrenados por ella. Inciso C. A veces Dios permite que yo sufra para mostrarme su fidelidad, poder y suficiencia, y al mismo tiempo ayudarme a reconocer mis debilidades personales. Una liberación inevitablemente requiere tener que ser liberado de algo. Inciso D. A veces Dios usa el sufrimiento para ayudarme a entender más el sufrimiento de otros, con el fin de poder ayudarles con compasión sincera. Inciso E. A veces Dios permite que yo atraviese por duras dificultades con el fin de que Él resplandezca a través de mi vida en una forma mayor. Una luz es más visible y de mayor importancia en la oscuridad. Sobre el inciso C, que dice que Dios permite que yo sufra para mostrarme su fidelidad, su poder y suficiencia, ¿no? Pues si a veces nosotros no atravesamos por estas dificultades, pues no podemos conocer, o sea, sí conocer de palabra y todo, pero no podemos ver su fidelidad, su provisión, su poder. Entonces a veces también por eso, pues a veces vienen estas pruebas, ¿no? Y pues nosotros sí, siempre queremos la victoria, queremos salir victoriosos en las batallas o luchas, pero no queremos esas luchas o esas batallas, y entonces, pues si no hay lucha o batallas, pues tampoco hay victoria, ¿no? Entonces tenemos que aceptar estas luchas, este sufrimiento, confiando en Él y que Él nos da la victoria, ¿no? Y también porque a veces nosotros
somos muy dados a confiar en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, y pues Él quiere que nosotros confiemos en Él y que dependamos solamente de Él. Segunda de Corintios 1, del 8 al 9. Pablo escribió: No queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Segunda de Corintios 12, de 7 al 10. Para evitar que me volviera presumido, por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, aquí también, ahorita se me vino a la cabeza, ¿no? Que a veces también nosotros, viendo la soberanía de Dios, que Él tiene el control de todo y que Él permite y nada se escapa de su voluntad, pues también nosotros a veces, pues oramos para que nos quite alguna aflicción, algún sufrimiento. Y, y pues Él no nos responde como nosotros esperamos, como nosotros podemos ver desde nuestra perspectiva que es lo mejor. Y entonces decimos, pues es que Dios no responde, ¿no? Yo creo que Dios siempre responde nuestras oraciones. Lo que pasa que a veces nos dice sí, a veces nos dice no, o a veces nos dice espera. Entonces, pues también ver que Dios es soberano y que si algo nos está pasando, digo, sí, no que no oremos, que sí, pues recurramos a Él, pero siempre pidiendo que se haga su voluntad, ¿no? Su voluntad, y nosotros pues todo recibirlo así, como que Él lo permite, como que todo es de Dios y que todo obra para bien en nosotros. Y del inciso D, que dice que a veces Dios usa el sufrimiento para ayudarme a entender más el sufrimiento de otros y para poder ser de bendición para otros, ¿no? Pues como les mencionaba yo hace un momento, pues para ser empáticos con otras personas, a veces si nosotros no sufrimos o no tenemos pues algunas situaciones, no podemos comprender a otros seres humanos que están pasando por tribulación. Entonces, para que igual está transformando nuestros corazones y pues para hacernos más misericordiosos, más bondadosos, ¿no? Y para que podamos ser empáticos con otras personas. Vamos a leer segunda de Corintios 1, del 3 al 5. A ver, permítanme tantito, ¿no? Pablo escribió: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Hebreos 2, 10 y 17 y 18. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. 17 y 18. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados.
Primera de Pedro 5, 9 y 10. Pedro escribió: resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y el inciso E decía que a veces Dios permite que yo atraviese duras dificultades con el fin de que Él resplandezca a través de mí, de mi vida, en una forma mayor. Como yo les decía hace un momento, ¿no? Pues si los incrédulos ven que nuestra paz y nuestro gozo pues tiene explicación, pues no hay nada excepcional en esto. Pero en cambio, si ellos ven que si no pueden explicar nuestra paz y nuestro gozo por la situación que estábamos viviendo, por el sufrimiento, pues es cuando piensan que hay algo excepcional y pueden ver pues eso diferente que nosotros tenemos, algo sobrenatural, que solamente Dios nos puede dar. Y entonces podemos testificar de Cristo, podemos glorificar a Dios. Vamos a leer Mateo 5, 14 al 16. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Juan 9 del 1 al 3. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Hechos 16, del 22 al 34. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó. Y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Bueno, hasta aquí vamos a dejar. La lección no se ha terminado. Es de esas lecciones que las vamos a ver en dos clases. Aquí la vamos a dejar por hoy y pues espero que sea de mucha bendición. Y sí, tenemos que crecer. Yo sé, esto es un proceso, pero sí, pues es muy padre o es muy bonito pues llegar y entrar en ese reposo, en el reposo de Dios. Pero si nosotros lo conocemos, si nosotros conocemos su palabra, sus promesas, su carácter, pues sabemos que nosotros estamos bajo su cuidado y que todo lo que pasa en nuestras vidas, en nuestro alrededor, todo es permitido por Él y todo es su voluntad, y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que para nosotros que lo amamos, que somos sus hijos, pues todo nos va a ayudar para bien y para transformarnos cada vez más a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Pues muchas gracias
Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima lección. En el valle, en su profundidad, tu mano fiel me guía y me llevará. Mi pastor que mi alma viene a restaurar. Me consuelas, me consuelas. Cuando el mundo arde alrededor de mí, y yo no temo porque tú estás en control. Y demuestras majestuoso tu poder. Cuando débil soy, clamaré y me salvarás, Señor, en toda tribulación. Confiaré en ti, reposaré en lo eterno de tu amor. Y siempre me saciarás y mi copa rebosará. Los temores de mi corazón se van. Con tu luz mi vida tú iluminarás. Porque sé dónde yo siempre quiero estar. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Clamaré y me salvarás, Señor, en toda tribulación. Confiaré en ti, reposaré en lo eterno de tu amor. Y siempre me saciarás y mi copa rebosará. Mi fuerza y mi porción, y mi corazón rebosa, mi Dios y